Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos. Toda gloria sea para Srila Prabhupada. Bienvenidos, mi nombre es Keshava Rama Das. Estoy transmitiendo para la página de nuevo Shri Shri Radha Damodar en este día tan especial, en donde los que intentamos ser devotos de Krishna, Vaishnavas, devotos de Vishnu, devotos del Señor Rama, ya que no hay diferencia entre ellos, estamos celebrando precisamente la aparición del Señor Rama, Ramachandra. Y con ello se festeja en todo el mundo esta aparición, este trascendental día. Entonces, bueno, desde aquí, desde este Shri Shri Radha Damodar, vamos a también homenajear al Señor Rama, a sus devotos, leyendo un poquito y comentando de qué se trata, tal vez algún pasatiempo, tal vez un poco de filosofía de esta historia épica que ocurrió en realidad hace muchísimos años, en otras eras, hace muchos miles de años. Y vamos a hablar de qué se trata, quién es el Señor Ramachandra, por lo cual vamos a leer una escritura autorizada, en este caso el Srimad Bhagavatam, que nos habla del Señor Rama. La narración específica que nos habla acerca de la aparición del Señor Ramachandra, sus actividades, sus enseñanzas, sus pasatiempos, es el Ramayana. El Ramayana es un sutra, un tratado acerca de las actividades de Dios en la forma del Señor Ramachandra, y es muy extenso. Nosotros conocemos la historia del Mahabharata, que sería como antes la tierra era conocida como Bharata Varsha en todo el universo. Entonces Mahabharata sería la historia de la gran India, de la tierra que era conocido hace muchos años como la India. Entonces había un solo gobernante para el mundo y muchos otros gobernantes secundarios también. Bueno, entonces el Ramayana ocurrió, es mucho más grande todavía, es como 10 o 15 veces más grande que el Mahabharata. Entonces de esta historia del Ramayana, la historia del Señor Ramachandra y sus expansiones, sus hermanos, su esposa, debido a que él era un rey, pero tuvo una sola esposa, ya que en los tiempos védicos se acostumbraba a que los reyes tuvieran más de una esposa. En este caso el propio Dios vino en la forma del Señor Rama. Vamos a tratar después de una pequeña lectura, narrar de qué se trata, por qué él vino como un rey ideal y se casó con una sola esposa, quien era Sita Devi, la diosa de la fortuna, y todo lo que había detrás de estos grandes pasatiempos, estos acontecimientos tan importantes para nuestra vida, para la vida de todo ser humano y obviamente de todas las entidades vivientes de los universos. Bueno, vamos a leer entonces el Srimad Bhagavatam, del 9º canto del Srimad Bhagavatam, en donde se narran las actividades del Señor Rama y sus expansiones, sus asociados. Son narradas por Srila Shukadeva Goswami, pero de una manera un poco resumida. Es así como, por ejemplo, los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que también es el Señor Krishna, el Señor Rama, que vino como la encarnación más misericordiosa de Krishna. Bueno, entonces en nuestro libro de cabecera que nos trajo nuestro gran Acharya, nuestro maestro espiritual, que lo trajo a Occidente en los años 60, Srila Prabhupada, su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En nuestro libro de cabecera es el Sri Chaitanya Charitamrita. Bueno, el autor en el Sri Chaitanya Charitamrita narra los pasatiempos del Señor Chaitanya que no fueron narrados en el Chaitanya Bhagavat y otras escrituras. Pero el Chaitanya Bhagavat fue narrado por Vrindavan Das Thakur, que es el Vyasadeva de los pasatiempos de Krishna. Entonces, en este caso, en el Srimad Bhagavatam, Srila Shukadeva Goswami, que es el hijo de Vyasadeva, narra solamente unos pequeños detalles, ¿no?, de la historia del Señor Rama, porque ya, como decíamos recién, está el Ramayana, y además de eso, en este mismo libro, el Srimad Bhagavatam, en el 9º canto, el capítulo 10, Srila Shukadeva Goswami, un gran santo, un gran sabio, que era apenas un niño de 16 años, era hijo de Vyasadeva, y él le dice a
a quien le estaba narrando el Srimad Bhagavatam, Maharaj Parikshit, que estaba próximo a abandonar el cuerpo por una maldición que había tenido, le dijo: tú conoces ya muy bien por tu tradición familiar todos estos pasatiempos, así que yo solamente los voy a narrar ahí nada más, ¿no? Por eso hacía la analogía con los pasatiempos del señor Chaitanya. Entonces nosotros de una manera muy autorizada vamos a leer el Srimad Bhagavatam y luego vamos a comentar acerca de qué se trata. Para hacer una introducción a esta lectura y en este día tan especial de la aparición del señor Ramachandra, no solamente el señor Ramachandra, sino sus asociados, las encarnaciones de Krishna que vinieron con él, ¿no? Ya debido a que Krishna, Dios, nunca está solo, sino que está siempre rodeado de sus devotos. Entonces, bueno, podemos decir de que el señor Ramachandra vino, como recién citábamos hace muchos miles de años, con una función específica. Nosotros ahora vamos a leer el Srimad Bhagavatam y después vamos a comentar un poquito. La Krishna, o en este caso el señor Rama, tiene muchísimas encarnaciones, como se explica, ¿no? Se expanden, es el mismo Krishna, pero en distintas manifestaciones. Entonces, hay escrituras, siempre nosotros decimos que esto es una ciencia espiritual, y en esta ciencia espiritual necesitamos ser científicos, ¿no? De una manera u otra. Obviamente que hay científicos más avanzados, que son los grandes acharyas, los grandes santos, que nos explican de esto de lo que estamos hablando. Pero de una forma u otra nosotros tomamos esas enseñanzas y las tratamos de poner en práctica en nuestras vidas, y eso nos da la posibilidad de compartirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para citar algo de esta ciencia espiritual, de estos mantras, el primer ser creado del universo, que es el señor Brahma, quien conoce esta ciencia espiritual mejor que nadie, él ha escrito o ha cantado un tratado de la Brahma Samhita, y ahí, en un capítulo, el capítulo número 5, él explica acerca de esto, del señor Rama. Él lo dice porque está nombrando que Krishna es la fuente de todas las encarnaciones, ¿no? Y él dice así: Ramadi Murti Shukalani Amena Tishtam Nanavataran Akarot Bhubaneshu Kintu Krishna Swayam Sabababat Paramapumanyo Govindamadi Purusham Tam Maham Bhajami. Ahí se explica, el señor Brahma explica que Ramadi Murti Shukala Nyamena Tishtan. Rama Adi. Ramadi. Rama Adi. Adi significa el comienzo, el principio. Entonces ahí se dice que Krishna, el señor Brahma, nos dice que Krishna tiene, o Dios tiene muchas expansiones. Comenzando Ram Adi, por Rama. Rama, Nrsimha, Varaha, Govinda y así, ¿no? Todas las expansiones, o son expansiones de las expansiones de Krishna. Comenzando por Rama, ¿no? También se explica de que las expansiones de Krishna, bueno, pero finalmente él dice Krishna Swayam, que Krishna es el origen y la fuente de todas esas encarnaciones. Incluso el señor Rama no es diferente, pero viene en distintos humores y en distintas modalidades. Las encarnaciones de Krishna, se dicen en las Shastras, son así como son tantas, está la cantidad de las encarnaciones de Krishna, que son como las olas del mar. Si uno se pone a orillas del mar y mira las olas y quiere contarlas, no va a ser posible, porque son tantas, y además que mientras pasa el tiempo más se generan. De la misma forma, en las olas del tiempo eterno, así son las encarnaciones de Krishna, que se encarna constantemente en los distintos mundos y planetas, y bueno, en confrontación, si se quiere, con los científicos modernos que dicen que no hay vida en otros planetas o en otros universos. Seguramente que no hay vida como ellos quieren encontrarla, porque Krishna dice: Mata smriti jnana apohanam cha, ¿no? De mí vienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Como todo está en la mente, estos científicos también descubren lo que quieren descubrir. Por eso es que tenemos todo esto, y nosotros, en conciencia de Krishna o como espiritualistas, tratamos de usarlo para el servicio de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque la fuente original de todo servicio es Krishna, es Dios, Rama. Bueno, entonces esas encarnaciones no se pueden contar de la cantidad que son. Ananta Shesha, que es el señor Balaram, otra expansión de Krishna,
que se ocupa en servir a Krishna, una de las ocupaciones que tiene es cantar las glorias del Señor Krishna, Rama, así Baraja, Nrsimha, Señor Chaitanya, y nunca terminó ni nunca terminará. Él no puede tampoco contar, siendo que es una expansión de Krishna, Balaram, lo más poderoso que hay, el devoto más grande que tiene Krishna, el que más lo sirve, no puede contar la cantidad de encarnaciones de Krishna. También otro ejemplo que sean las Shastras muy bueno, y que tiene que ver con el mantra que decíamos recién, Krishna Swayam, ¿no? Ramadi Murti Shukalam Yamena Tishtam, Krishna Swayam. Que es como que nosotros tenemos infinidad de velas prendidas, una al lado de la otra, y todas son igual, todas tienen producen la misma luz, el mismo calor, pero hay una vela que es la original, que ha encendido todas esas velas. Esa vela original es Krishna Swayam, es Krishna, ¿no? Y se expanden como Ramadi, el comienzo del señor Rama, ¿no? Entonces, en este caso, es el señor Ramachandra, de quien nosotros estamos tratando de conmemorar en el día de hoy su aparición y algunas de sus actividades y sus enseñanzas, ¿no? Krishna, bueno, antes de leer, Krishna, si me acuerdo de cosas, Krishna siempre viene a proteger a sus devotos y a hacer sus pasatiempos, ¿no? En el Bhagavad Gita Krishna lo dice, entonces él viene, por eso hicimos la introducción de decir de hablar de las expansiones, que son ilimitadas, de hablar de que tienen el mismo poder y luz. Bueno, todo eso es basado en que viene a proteger a sus devotos. También viene Krishna a cumplir con sus promesas, a hacer sus pasatiempos íntimos, ¿no? A cumplir con las promesas que hacen sus devotos puros, en donde Krishna está obligado a hacer que se cumplan. Y claro, todo esto es muy aparentemente místico, pero no es místico, es ciencia espiritual. Simplemente tenemos que ser científicos espirituales o querer serlos o actuar en ese humor nada más. Y todo eso va a ir revelando por la misericordia del Señor Krishna, de Dios, del Señor Ramachandra. Bueno, vamos a leer del Srimad Bhagavatam entonces dos textos con sus significados, que no son muy largos, pero son muy instructivos para el día de hoy. Y luego podemos contar alguna historia. Son tantas, así como son las encarnaciones de Krishna, son ilimitadas, los pasatiempos de Krishna, o de Ramachandra, o de Señor Chaitanya, también son muy ilimitados. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrimbanta Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hriyandastohya Badrani Vidunoti Suhritsatam, Nasta Parayesho Badreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavati Utamashloke, Bhakti Bhavati Naistiki. Entonces vamos a leer del capítulo 10 del noveno canto del Srimad Bhagavatam, titulado Los pasatiempos de Ramachandra, el Señor Supremo. Entonces en el texto número 2 dice: Tasyapi Bhagavamesha Sakshat Brahma Mayo Harihi Amsham Shena Chaturdhagat Putratvam Prathitasudaihi Rama Lakshmana Bharata Shatrugna Iti Samkhyaya. Entonces, la traducción dice: en respuesta a las oraciones de los semidioses, la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta en persona, hizo su advenimiento acompañado de su expansión y de las expansiones de su expansión. Sus santos nombres fueron Rama, Lakshman, Bharata y Shatrugna. Estas famosas encarnaciones aparecieron en 4 formas, como hijos de Maharaj Dasharatha. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. El señor Ramachandra y sus hermanos Lakshman, Bharata y Shatrugna son Vishnu Tattva, no Jiva Tattva. La suprema personalidad de Dios se expande en muchísimas formas. Advaita Machutta Manadi Manamta Rupa. Aunque hay muchas formas y encarnaciones Vishnu Tattva, todas ellas son exactamente la misma persona. Bueno, para hacer un pequeño comentario, es lo que decíamos recién, ¿no? Ellos no son Vishnu Tattva significa que son Dios mismo, son expansiones de Vishnu o Krishna.
Entonces aquí Prabhupada está aclarando ese punto. ¿Por qué? Porque en el mundo material hay jiva tattvas, que somos nosotros, verdades, tattvas, ¿no? Almas, pero que somos jivas, que somos entidades diminutas. En cambio, Vishnu tattvas son encarnaciones de Dios, están en la categoría de Dios. Y acá Prabhupada va a citar lo que citamos recién, ¿no? Como se confirma en la Brahma Samhita 5.39, Rama Dimurti Shukalani Amena Tishtam, el Señor posee muchas formas, tales como Rama, Lakshman, Bharata y Shatrugna, cuya existencia puede manifestarse en cualquier parte de su creación. Todas esas formas existen permanentemente y eternamente como personalidades de Dios individuales. Son como infinidad de velas con la misma capacidad luminosa. El señor Ramachandra, Lakshman, Bharata y Shatrugna, que eran Vishnu Tattva y que, por lo tanto, poseían el mismo poder, nacieron como hijos de Maharaj Dasharat, en respuesta a las oraciones de los semidioses. Bueno, lo que podemos hacer entonces, porque quería leer el próximo texto, que también es un poquito largo el significado, comentar acerca de qué se trata esto de que estas 4 expansiones de Krishna aparecieron como hijos de Dasharat, en respuesta a las oraciones de los semidioses. Oma Gyanati Mirandasya Janan Janashalakaya Chakshuru Militan Janatasmai Sigurave Namaha Mukam Karati Vachalam Falgum Lamgayate Girim Diatkripa Tamaham Bande Shri Gurum Dinatarnam Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bida Bahu Pravritti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishishishun Javadi Paschedades Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bida Bahu Pravritti. Bueno, Hare Krishna, muchas gracias Georgie López por estar, gracias Hare Krishna. Patricia, muchas gracias, reverencias Haribol, gracias por estar. Bueno, hace un rato decíamos que iba a leer 2 textos del Srimad Bhagavatam. Hicimos una pequeña introducción acerca de las encarnaciones de Krishna, la cantidad de encarnaciones que son infinitas, de la calidad o de las cualidades de esas encarnaciones que son todas iguales. Prabhupada lo dijo acá en el significado, pero al final Prabhupada dice que el señor Ramachandra en realidad hizo su aparición por el pedido de los semidioses y para nacer como hijo de Maharaj Dasharat. Entonces ahí podemos contar una pequeña historia que, si bien es un poco larga, la vamos a resumir mucho. Y es que en ese tiempo estamos hablando de otras eras y de hace muchos miles de años. Y eso al principio, hace un rato decíamos de que los científicos quieren ver las cosas como ellos las quieren ver o como les da su capacidad. Y claro, esto podría ser un desastre si estuviésemos hablando de una manera material, porque no tendríamos ninguna autoridad con respecto a los científicos, ¿no? Que tienen tanta autoridad en todos sus estudios. Pero nuestra autoridad no es a través de los sentidos imperfectos que tenemos, sino es a través de Shastra Chakshu, de los ojos de las Shastras, de las escrituras. Por eso ahí se dice de que en el pasado había un rey que gobernaba todo el mundo. Hace rato dijimos, en el tiempo de los Pandavas, que de donde estamos leyendo esta historia, acá estos son 2 capítulos nada más en donde Shukadeva Goswami le narra a Maharaj Pariksit, que fue solo hace 5.000 años, esta historia, y le dijo, al principio decíamos, solamente tú la has escuchado tantas veces por tu linaje, ¿no? Por tu familia, pero yo te la voy a narrar de una manera resumida. Entonces decíamos que hay otras escrituras como el Ramayana que nos muestran esta epopeya, esta historia épica tan grande y tan compleja y completa y llena de todos los detalles, ¿no? Como guerra, como heroísmo, llena de devoción y sobre todo llena de, ¿cómo sería? Cuando uno da la vida por alguien, y como por ejemplo los hermanos del señor Ram, el Lakshman especialmente, tanta lealtad, eso quería decir, tanta lealtad que hay en estas historias, y nosotros podríamos sacar algo de eso para entender ahora de que hay muy poca lealtad, ¿no? Pero bueno, es la era. Entonces, en esta era, en donde no hay tanta lealtad, en donde las cualidades son muy bajas,
y estamos muy degradados. Hay una gran cualidad, dice la Shastras, que es el canto del Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí está el propio Rama en el Mahamantra Hare Krishna, ¿no? Bueno, entonces acá había un rey que se llamaba Dasharat. Dasharat significa Dasa, 10, y Rata es el carruaje, Dasarata. ¿Por qué se llamaba Dasharat? Porque él era un guerrero tan increíble, Maharaj Dasharat, que peleaba como si fueran que 10 cuadrigas estuvieran peleando a la vez, ¿no? Porque giraba y peleaba de una manera tan maravillosa como si 10 cuadrigas pelearan a la vez, Dasharat. Sin embargo, él era tan poderoso, pero no podía tener hijos. Tenía 4 reinas. Como decíamos antes, en los tiempos védicos, los reyes, los kshatriyas, los gobernantes, los que hacían y lograban que el mundo fuese un lugar ideal para vivir, a pesar de que el mundo material nunca es un lugar ideal. Incluso en estas historias lo podemos ver, la historia del Ramayana, que es una historia muy fuerte, porque el señor Rama, siendo Dios mismo, tuvo muchos problemas. Incluso me recuerdo de que mi maestro espiritual, Srila Virabajo Maharaj, en uno de sus viajes hace muchos años, tal vez 2010, 2011, él hablaba de los problemas matrimoniales y decía de que son tan comunes que hasta el propio Dios tuvo problemas con su esposa, ¿no? Entonces, refiriéndose a estos pasatiempos y a otros más, ¿no? Krishna con las gopis, eso nos lleva a otro asunto, el Swakiya Ras y el Parakiya Ras, pero eso es otra cosa. Pero mi maestro espiritual en ese momento dijo que los problemas matrimoniales del Señor Supremo no son para hablar en esta reunión, dijo él en ese momento, ¿no? Lógicamente, debido a que no podríamos entender estas maravillosas historias o los problemas de Krishna con su esposa, o el señor Ramachandra con Sita Devi, ¿no? Que el Ramayana nos explica muy detalladamente cómo es que Rama era un rey ideal. Primero, porque a pesar de que era un kshatriya y un gran guerrero y un gran rey, podía tener muchas esposas. Él hizo el voto de Eka Patni Parata, o sea, de tener una sola consorte, ¿no? Que era Sita Devi. Y por eso tuvo tantos problemas. Bueno, entonces, Dasharat no podía tener hijos y entonces consultó con su brahmana, con su sabio, con su sadhu consejero, ya que todos los reyes tenían un sabio, que se llamaba Vashishta Muni. Entonces Vashishta Muni le dijo, bueno, vamos a hacer un sacrificio para que puedas tener un hijo. Y claro, nosotros también podemos recordarnos de que hay tantas historias en las Shastras de otros grandes reyes que no podían tener hijos y que hicieron sacrificios, otros sabios como Narada Muni, Parvata Muni, pero eso fue motivo de grandes problemas también. En el mundo material todo genera problemas, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, porque finalmente todo está en la mente. Entonces, en este caso, se cumplían dos mismos, como se dice en el mundo material, pero de ordinario los devotos no queremos decirlo, que se matan 2 pájaros de un solo tiro. Pero no queremos decir eso tan cruel de matar nada. Pero entendemos que es una forma de decir. Entonces, Vashishta Muni le dijo, podemos hacer un gran yagya para que tengas el mejor de los hijos, ¿no? Pero hay distintas brahmanas que pueden hacer este yagya. Un yagya es un sacrificio donde se ofrendan distintos elementos al fuego y se invoca al señor Vishnu. El señor Vishnu aparece y complace los deseos, ¿no? De las personas que están... En la antigüedad los reyes eran muy valorados por eso, ¿no? En este Kali Yuga, en esta era que estamos viviendo, se hacen sacrificios de fuego también. Y son muy buenos, muy, muy hermosos también. Se invoca a Vishnu. Nada más que la potencia de los brahmanas de esta era no es la misma que en ese tiempo. Aún así, lo que vale es la intención, ¿no? Como se dice, uno de los nombres de Krishna es Baba Grahi Janardhan, que significa que él ve la intención con la que se le está ofreciendo algo, ¿no? Y no con la cualificación específica que se necesita, ¿no? Bueno, lo cierto es que en este caso se necesitaba una gran cualificación para llamar a la Suprema Personalidad de Dios. Y como dijimos recién, para matar 2 pájaros de un solo tiro,
Los semidioses también tenían un pedido para hacer en esa época, porque había un gran demonio que estaba aterrorizando el universo. Este demonio se llamaba Ravana. Y claro, Ravana no era cualquier demonio, sino que era, o sea, nosotros tenemos que imaginar lo poderoso que son los semidioses, que son actualmente, porque son los encargados de proporcionarnos de la lluvia, del sol. No son entidades, son seres poderosos, semidioses, ¿no? Entonces son jiva tattvas, de todos modos, como recién decíamos, no están en la categoría de Dios, pero son muy poderosos, mucho más de lo que un ser humano puede ser jamás. Bueno, entonces, pero a veces, y por designio de la providencia, hay demonios que son más poderosos todavía. Y tiene un solo propósito esto de ser más poderosos que los semidioses. Porque los semidioses controlan el aire, ¿no? O sea, los vientos de todo el universo, la lluvia de los planetas, ¿qué más? El aire, el agua, el cielo. Tienen que ser muy poderosos los semidioses para controlar eso, ¿no? Sin embargo, cuando aparece un demonio más poderoso que los propios semidioses le tienen miedo, es por la voluntad suprema. ¿Y cómo es posible que aparezcan demonios así? Bueno, porque el Señor Supremo lo dispone, porque el Señor Supremo quiere venir para matarlos y para hacer como un juego, si se quiere, para Él es un juego. Para nosotros, o para los semidioses, no, eso no corre, porque para nosotros es un gran problema. Pero Krishna dice en el Bhagavad Gita, por eso decíamos al principio, que cuando quiere, donde quiera que haya una declinación de los principios religiosos y un aumento de la religión, yo personalmente desciendo. Paritranaya sadhunam vinasaya chaduskritam, dice Krishna en el Bhagavad Gita, para proteger a mis devotos y aniquilar a los demonios. Esos demonios adquirieron ese poder porque otras entidades le dieron, como los semidioses poderosos, como el señor Shiva, por ejemplo, en este caso, Ravana. Entonces los semidioses también pedían en ese fuego de sacrificio que se invocase a alguien que pudiese venir a protegerlos. Y esto nos lleva a otro punto muy importante también. Y es que este punto que vamos a citar es muy interesante porque recién decíamos que estos semidioses son tan poderosos que un ser humano no representa absolutamente nada. Prabhupada lo dice en uno de los videos, por lo menos de los primeros que yo vi, videos de la Acharya. Prabhupada dice, un ser humano de los más poderosos no representa nada al lado de cualquiera de los semidioses, ¿no? Incluso una persona bella, un hombre o una mujer no representan nada. La mujer más bella de este mundo, dicen que se compara con una cucaracha al lado de una apsara de los mundos celestiales, porque en los planetas celestiales, materiales estamos hablando, ¿no? Las doncellas, las apsaras, los gandharvas, los hombres, ellos transpiran perfume. Perfuman los ríos cuando se meten a bañarse. Las orillas de los ríos están decorados con oro. Acá si encontramos oro, la gente se mata, ¿no? Y sin embargo ahí se explica en el Bhagavatam, ¿no? Que hay árboles de los planetas celestiales, árboles de mango, así gigantes de muchos cientos de metros, en donde crecen árboles gigantes como elefantes, y cuando se ponen maduros tenemos que imaginarnos que no es un árbol de mango de aquí de la tierra, ¿no? Por eso se dice que el mango es el rey de las frutas, porque es una representación de los mangos de los mundos celestiales. Esos mangos cuando maduran y caen, es una mezcla. Así como acá hay mezclas de agua podrida y cosas horribles, cosas en descomposición en los mundos celestiales, esos mangos se mezclan, como decíamos recién, ¿no? Con las aguas que están perfumadas, con la pureza de sus seres, y se generan oro en las orillas, ¿no? Bueno, entonces estos semidioses a veces son invadidos también por demonios muy poderosos que ellos no los pueden controlar. Entonces Krishna aparece, como dice en el Bhagavad Gita, para eso. En el señor Rama apareció con ese propósito también. Entonces la historia es que Vashishta Muni le dice a Dasharat, el papá, el que iba a ser el papá del señor Ramachandra, porque no tenía hijos, no tenía descendencia. Ese es otro punto de vista también muy largo de explicar, por eso decíamos que el Ramayana, el señor Balaram, nunca termina en la forma de Ananta Shesha, nunca termina ni va a terminar de narrar los pasatiempos. Nosotros, ¿qué podemos hacer? No, apenas simplemente comentar algo, pero los reyes tenían y tienen actualmente también, nada más que ahora está todo repodrido, desvirtuado.
el mundo material, como decíamos, no solamente el aspecto externo, sino el aspecto interno. Cualquier rey y cualquier gobernante, por lo menos que yo conozca de no sé cuántos países hay en el mundo, está velando por la integridad de todos los seres, como los animales inferiores que se los comen en los mataderos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Srimad Bhagavatam se explica de que 1/6 del karma de la población se agarran los gobernantes, sea quien sea, ¿no? Ni hablar de si esos gobernantes son corruptos ellos mismos, ¿no? Por eso el mundo se transforma en un infierno. Y Arjuna lo dice en el Bhagavad Gita esto, cuando dice de Varna Samkara, que entonces él le argumenta a Krishna y le dice, si matamos a todos estos reyes que están delante nuestro, el pecado se va a apoderar de nosotros, porque estos reyes son los encargados de que haya justicia en el mundo y que no haya Varna Samkara, o sea, que haya una degradación en el mundo en donde el hombre y la mujer hagan cualquier cosa y así nazcan hijos no deseados. Cuando un hijo no deseado nace, no hay mucha posibilidad de vida espiritual, excepto que se vuelvan conscientes de Krishna o de cualquier proceso espiritualista que sean conscientes de Dios a su manera, obviamente. Porque incluso nosotros tenemos la gran desdicha en esta era y en este mundo de ver que hay muchos espiritualistas que están muy desviados, ¿no? En todas las corrientes espiritualistas, en todas las religiones, pero así como hay muchos desviados, hay muchos que no están desviados. Y sea lo que sea, Arjuna, bueno, sabía eso y le dijo a Krishna, ¿no? Si matamos a estos reyes, va a ocurrir esto, ¿no? Bueno, el tema es que Dasharat, por eso lo que quería contar es que Dasharat no iba a tener hijos y era un gran problema para el mundo, no para él solamente, ¿no? Porque incluso, no me quiero adelantar, pero bueno, sabemos que no va a haber tiempo para narrar todo, Dasharat termina perdiendo la vida por la separación de su hijo Rama, porque políticamente una de las esposas, ya lo iremos a contar, hace en contra de su voluntad y por que le llenaba la cabeza a otras personas que se dedicaban a la política, una sirvienta en este caso, Mantara. Ella le llenó la cabeza a una de las esposas de Dasharat para que desterrara a Ramachandra. Bueno, pero no pasó todavía eso porque no apareció Rama todavía. Entonces, bueno, cuando Vashishta Muni le dice a Dasharat que tienen que hacer un sacrificio y según la potencia del sabio, del brahmana, es que iba a venir la personalidad que tenía que venir, en este caso el señor Rama y sus hermanos. Pero le dijo, hay un pequeñito problema, que la persona que vaya a hacer ese sacrificio tiene que ser alguien que jamás, o sea, que sea tan brahmacharya, sea tan puro, que jamás haya visto a una mujer, no que jamás haya tenido relaciones, ¿no? Ni lícitas, ni ilícitas, no, ni siquiera tiene que haber visto a una mujer. Entonces el rey se sorprendió y se asustó y se desesperó y se desilusionó, porque dijo, no hay nadie, porque cualquier persona, por más santa que sea, tiene que haber visto a su mamá. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Pero Vashishta Muni, con su gran poder espiritual, él dijo, hay una persona así. Y esto es muy interesante, ¿no? Pero claro, es alargarlo mucho. Pero bueno, así de una manera resumida, entonces él dijo, sí, hay una persona, un brahmachari puro que se llama Rishaya Rishi. Pero ¿y cómo puede ser que nunca haya visto a su madre? Y bueno, y ocurrió esto. Había otro gran santo, tan poderoso como Brahmana, que todo el mundo le tenía miedo, porque como dice Prabhupada, que de los 4 principios para la prédica, uno de ellos es la pureza, es la fuerza. Entonces era tan puro este santo que se llamaba Vibondika. Entonces Vibondika Muni es un sabio, un santo, una asceta, tenía tanto poder que todo el mundo le temía, Y entonces era tan puro que, bueno, todo se encadena, ¿no? Como decíamos que los semidioses que tienen tanto poder también tienen miedo de los seres humanos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, al estar en esta situación de que no tenemos mucho poder, pero que tampoco estamos tan degradados porque tenemos no tenemos tanta opulencia material, y como estamos siempre en ansiedad y miedo, tenemos la posibilidad de refugiarnos en Dios, en Krishna. Entonces, cuando los semidioses que están disfrutando todo el tiempo tienen gran poder, ¿qué posibilidad tienen de acceder a ser devotos de Krishna, ¿no? Obviamente que hay de ellos, claro que sí, el señor Brahma, que es el primer ser creado del universo, el semidios que
que crea el universo de manera secundaria, ¿no? Él hay algunas veces que es devoto y otras veces que no es devoto, según el universo que le toque, ¿no? Manifestar o ayudar a crear y dirigir. Bueno, pero en este caso Indradev, el semidios Indra, el rey de los semidioses, a veces él se pone envidioso y tiene miedo de que lo destronen. Y en este caso pasó así. Cuando él veía a este sabio, santo Vibhondika, tuvo miedo de que le quite el puesto, ¿no? Claro, le quita el puesto cuando abandona el cuerpo, pero la vida aquí en la tierra no es la misma, no es al mismo tiempo que la vida en Indraloka. Entonces, cuando Maharaj Indra, cuando Vibhondika pudiese abandonar el cuerpo, por su poder de austeridades y por su pureza, podía ir a tomar el reino de Indra. Entonces, Indra hizo lo que varias veces hace de una manera, porque los semidioses también, a pesar de su conocimiento, se confunden. Y entonces él fue a hablar con el señor Brahma, el semidios más grande de todos, y a decirle que le ayude a confundir a Vibhondika y que se caiga de su poder místico por tantas austeridades y tanta pureza. Y entonces, bueno, Brahma dijo, bueno, está bien, o sea, yo puedo ayudarte, le dijo Brahma, pero el sabio es muy poderoso, lo que podemos hacer es mandar, como recién hicimos la introducción, de que las apsaras tienen tanta sensualidad, ¿no? Son tan bellas, ¿no? Que vamos a mandar una apsara, la mejor de ellas, para que venga a la tierra a confundir a Vibhondika Muni, o para intentar confundirla, ¿no? Y esta apsara que buscaron, ella dijo, yo no quiero hacer eso, porque todos le temían, incluso ella, este sabio. Yo no quiero hacer eso. Y Brahma le dijo, lo tienes que hacer, ¿no? Lo tienes que hacer, pues yo te lo pido. Y Brahma es casi como Dios, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, está bien, voy a ir. Entonces cuando descendió a la tierra, se acercó a donde vivía el reinado de Vibhondika Muni. Todo esto es para contar cómo es que nació una persona que era hijo de Vibhondika Rishaya Rishi, ¿no? Que nunca vio a su madre. Bueno, entonces esta apsara dijo, bueno, ¿cómo hago para seducir a este santo? Y lo que se puso a hacer es a cantar mantras védicos. Porque bueno, este sabio, me río porque me hace acordar cosas mundanas que tienen que ver también con la vida espiritual, pero bueno, son para otro momento. De cómo espiritualistas tienen el poder de seducción por esas cosas, ¿no? Entonces este espiritualista tan grande, Vibhondika, se sintió atraído por esos mantras que empezó a cantar esta apsara, que no recuerdo el nombre. Y entonces él dijo, ¿quién está cantando esos mantras que ni yo conozco? Pero sabía que eran mantras muy, muy poderosos, muy atractivos, que lo atraían a él, ¿no? Y entonces fue atraído por ella, y ella le explicó, le dijo, mi querido sabio, yo soy la apsara tal y tal, me han mandado a hacer esto, yo no quiero saber nada con hacer esto. Y entonces el sabio dijo, no, quédate tranquila que yo tampoco quiero saber nada, a mí no es que me está trayendo esto, pero para que se confundan, vamos, no hay problema, con un poder místico, este sabio, para que se cumpla, ¿no? De una manera u otra, y que dejase de tener miedo Indradev, pero sin romper sus votos de castidad ni nada, porque obviamente nosotros por ahí no entendemos estas cosas por nuestras tendencias materiales de Kali Yuga. Nuestro poco avance en la vida espiritual. Vibhondika, con mantras y su poder místico, sacó su semen y lo puso en una hoja y le dijo a la apsara, tome y haga lo que quiera con este, y se fue. Y la apsara dijo, yo no quiero saber nada con esto, y lo tiró al piso. Y vino una venada y que estaba comiendo y comió esa hoja, comió eso, y entonces quedó embarazada. Y claro, era el semen de Vibhondika, este sabio tan poderoso. Entonces quedó embarazada de Rishaya Rishi. Entonces se explica que a su debido tiempo nació un niño que tenía una particularidad distinta, y es que tenía un par de cuernitos, así como un venado. Y bueno, y entonces esta venada agarró y fue y se lo llevó a este gran sabio y le dijo, mire, este es su hijo. Yo no tengo nada que ver, críelo usted. Bueno, y él lo crió. Y así lo crió como un brahmachari que nunca vio una mujer. Jamás vio una mujer, ¿no? Bueno, entonces la historia es mucho más larga, pero lo que ocurrió fue que ese fue Rishaya Rishi, el brahmana, el quien podía hacer este sacrificio. Entonces lo buscaron, Vashishta Muni con su poder espiritual lo encontró y lo trajeron para que realice la ceremonia. Entonces, claro, antes de que cantase los mantras
y todo lo que se necesitaba para llamar una encarnación de Krishna, de Vishnu, entonces los semidioses le oraron a Vishnu, a través de Rishaya Rishi, para que la forma que tomase sea una forma que los ayudase a matar a este demoniazo, Ravana, ¿no? Que todos estaban temerosos, Ravana. Porque entonces le dijeron, mira, Ravana tiene un poder místico tan grande que nadie puede superarlo. El propio señor Shiva se lo dio. Y el poder místico que le dio es de no ser matado por nadie. Ravana pidió no ser matado por ningún otro demonio, por ningún semidios sea quien sea, por ningún arma conocida, así parecido a lo que todos conocemos que hizo Hiranyakashipu también. Bueno, pero lo que no hizo este demonio, y ahí nos retrotraemos a lo que dijimos al principio, de que un ser humano no representa nada al lado de estos semidioses o demonios, porque este demonio pasó por alto pedir, en esa bendición que pidió, de que tampoco lo matase ningún humano, porque es como que nosotros, como seres humanos, pidamos algo y pidamos que no me mate la hormiguita que está caminando. No tendría sentido pedir eso, ¿no? Es como que estamos rezando a Dios, ayúdame que, no sé, que no me entren ladrones en la casa, que mi hijo se fue de fiesta y no le pase nada, que mi hermano salió en su coche, en su automóvil y no le pase nada. Y también que no me mate una hormiga. O sea, a nadie se le va a ocurrir eso. Lo mismo pasó con Ravana. Nunca le pidió de que no ser matado por un ser humano. Y recién decíamos del Varna Samkara y de que un ser humano no es nada, y que Arjuna dijo en realidad el Varna Samkara es cuando se degrada la humanidad, excepto, y por eso es el poder de un Vaishnava, de un devoto que predique las glorias de Krishna, porque un devoto sí puede hacer que un ser humano sea tan poderoso y mucho más que cualquier semidios y de que cualquier demonio. Bueno, entonces los semidioses le dijeron, por favor, mi señor, si vas a aparecer para dar placer a Dasarat, a este rey, por favor aparece como un aparente ser humano, aparece como un ser humano, no aparezcas como Dios o disfrazado, aparece como un rey humano. Y por eso es que Prabhupada explica acá esto que decíamos recién, de que apareció como Bharata, como el señor Ramachandra, Lakshman, Bharata y Shatrugna, ¿no? Entonces, es muy interesante, a ver qué hora es, porque yo me detuve a comentar eso. Bueno, medio que ya se está pasando bastante, por si tienen preguntas o comentarios. Entonces, voy a resumir casi todo. Entonces, así aparece en una jarra, sale del fuego, donde Rishaya Rishi, este gran brahmana que nunca había visto una mujer, ni siquiera nació de una venada, como dijimos recién, tenía el poder para atraer a la Suprema Personalidad de Dios con este yagya, y sale con una gran jarra, con un elixir para darle a Dasharat que le dé a sus esposas y así queden grávidas para tener hijos. Y así fue como le dio la mitad a Kaushalya, que finalmente es la mamá de Sri Ramachandra, después Sumitra y Kaikeyi, ¿no? De Sumitra nacieron Bharata y Shatru, Lakshman y Bharata, y de Kaikeyi nació Lakshman y Shatrugna, y de Kaikeyi nació Bharata. Entonces, bueno, la gran historia del Ramayana, y como para ir terminando en esta partecita nada más, porque hablamos de bastantes conceptos filosóficos muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque son interesantes porque, por ejemplo, en India se habla mucho, se cree mucho, se lo considera mucho a Dios, al señor Ramachandra, ¿no? Que obviamente por eso citamos la Brahma Samhita, hablamos de las velas, de que todas las encarnaciones de Krishna son como distintas velas prendidas, pero todas tienen el mismo poder y calor que la principal, ¿no? Krishna Swayam, dijimos, que es Krishna, ¿no? Empezando por Rama, Dimurti, Shukalani, Amenati, que Prabhupada también lo citaba acá, recién. Entonces, en India se toma el señor Rama, Raja Ram, se explica siempre Raja Ram. Uno quiere el reino de Ram, pero sin Ram, o sea, sin el reinado de Dios, de Krishna, pero sin Krishna, porque nosotros queremos ser Krishna. Entonces, ese es el gran defecto de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que Ramachandra vino como un ser humano ideal, y nosotros no tenemos que querer ni ser Ram, ni tenemos que querer el reino de Ram sin Rama. Tenemos que querer seguir el ejemplo del señor Rama.
Y es tan grande ese ejemplo, como recién decíamos, que en el Ramayana hay muchas enseñanzas, en donde hay Lakshman tenía tanto, cuidaba a su hermano, ¿no? Recién dije la palabra, no me sale ahora. Bueno, y hay mucha tradición también, por eso decíamos que Dasharat oró para tener esos hijos y sin embargo él abandonó el cuerpo porque su hijo, Rama, de una forma u otra fue engañado, Dasharat, aunque no fue un engaño, obvio, pero podemos llamarlo de esa manera, y por lo cual fue desterrado. Entonces, dijimos que de Kaushalya nació Rama, señor Ramachandra. Hare Krishna, Madre Unmada, muchas gracias por estar. Feliz Ram Navami. Bueno, y entonces lo que ocurrió fue que, y como para ir terminando lo que citamos hace un rato, de los que son los políticos de todo el mundo, y de que si bien puede que tengan buenas intenciones algunos, bastante dudoso, pero en realidad no tienen a Ram, no tenemos a Ram como el supremo gobernante que va a hacer que todas las entidades vivientes se sientan felices, ¿no? No solamente los seres humanos, que obviamente, pero también los animales o las plantas no son felices. Nadie es feliz en este mundo porque los gobernantes no tienen la capacidad de las leyes de Dios. Bueno, entonces por eso en el reinado de Rama ocurrió también ese problema, también se metió ahí, ¿no?, las malas cualidades de una forma u otra. Y era que en una batalla, Dasharat, en las batallas anteriores, él estuvo a punto de ser matado, y una de sus esposas, Kaikeyi, ella entregó un dedo para salvar a su esposo, y él quedó tan contento con esa esposa Kaikeyi que le dijo, bueno, yo en realidad te voy a dar una bendición, lo que tú me pidas. Y ella dijo, ok, muchas gracias, pero cuando yo la necesite te la voy a pedir, ¿no? Y así fue como de a poquito, cuando Rama iba a ser coronado como rey. Antes de eso habían pasado tantas cosas, ¿no? Él había ido a lo de Janaka Maharaj, el padre de Sita Devi, para competir en la ceremonia donde se tenía que tensar un arco, nadie lo podía ni siquiera mover. Rama lo partió en medio, y muy sorprendentemente se explica que Sita Devi era ciega hasta ese momento. Así como Radharani era ciega hasta ver a Krishna, Sita Devi era ciega, y cuando lo vio a Rama por primera vez, ahí abrió los ojos. Bueno, entonces, cuando iba a ser coronado Ramachandra, ahí fue que esta esposa de Dasharat, Kaikeyi, le llenó la cabeza, como dijimos recién, Mantara, su sirvienta. Ella tenía mucha envidia de Rama y de los otros hijos, de Sumitra también, y le dijo a Kaikeyi, mira, yo creo que le empezó a llenar la cabeza, ¿no? Tienes que hacer que tu hijo sea el rey Bharata y no Rama, porque, bueno, le explicó, porque tu hijo es el mejor. Así le empezó a llenar la cabeza, como hacen, dijimos, los políticos. Y ella dijo, no, pero yo quiero a Rama. Todo el mundo estaba, la suprema personalidad de Dios. Hay muchos mantras que avalan esto, de que él manifiesta cuando viene sus 6 opulencias: belleza, ¿no?, poder, o sea, fuerza, ¿no?, y así, todas las opulencias, renunciación, ¿no?, sabiduría. Y entonces era atractivo para todo el mundo. Incluso se dice que las otras esposas del rey, como que no eran la madre biológica, por llamarlo, de Rama, lo que querían más que Kaushalya a Rama. Entonces Kaikeyi lo quería muchísimo a Rama, más que a su hijo Bharata, que también, como Prabhupada acá nos dice, es una expansión de una expansión, ¿no? Entonces, o sea, son Vishnu tatuas, no son Jiva tatuas como nosotros. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que ella dijo, no, yo lo quiero a Rama. No, le dijo Mantara, su sirvienta, no, porque también estaba muy envidiosa. Mira, tú lo que tienes que hacer es ir a decirle que ¿por qué? Porque Ramachandra es muy poderoso. Entonces, si el rey acepta porque te tiene que dar la bendición, ¿te recuerdas que tenías esa bendición a cobrar? Bueno, si tú le pides que te dé porque eran 2 bendiciones que tenía. Una es, pídele que tu hijo sea el rey, Bharata. Y la otra es que Ramachandra que sea expulsado y se vaya por muchos años al bosque.
porque él puede tranquilamente, es tan poderoso que puede destronar a Bharata en cualquier momento, a tu hijo. Y eso confundió tanto, por eso se dice eso, ¿no? De que las juntas hacen a la persona, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Viene todo de ahí, del señor Ramachandra, ¿no? Incluso eso que dice Shakespeare de una mujer despechada, eso viene también de la hermana de Ravana, Surpanaka, cuando Ramachandra le corta las orejas y la nariz, ¿no? Es tan larga la historia y tan hermosa que podríamos estar mucho tiempo hablando y muy sorprendente. Entonces, así como Shakespeare dijo, el infierno no conoce tal furia como lo de una mujer herida. Entonces lo mismo viene de acá, porque Surpanaka, esto nos estamos salteando al bosque, ¿no? Cuando Sita Devi fue raptada, aparentemente, por Ravana. Pero antes de eso, Surpanaka, la hermana de Ravana, una demonia gigante, tomó una forma tan bella, así como Putana en los pasatiempos de Krishna, cuando fue a raptar a Krishna, tomó la forma de una gopi. De la misma forma, Surpanaka tomó la forma de una bella mujer para casarse con Rama. Y Rama dijo, y acá mostró esa opulencia de desapego, Kapat Nibrata también, de que yo tengo una esposa y mi esposa Sita y no tengo por qué tener otra más, así que te puedes casar acá con mi hermano Lakshman. Y Lakshman dijo, no, yo no quiero casarme con nadie, yo te tengo que proteger. Esto es lo que me faltó decir recién, la historia de lealtad. Yo tengo que protegerte toda la vida, así que, bueno, sea como sea, esta demonia cuando fue rechazada, se expande como un gran demonio así, y entonces ahí le cortan Ramachandra y Lakshman, ¿no? la suprema persona de Dios, los dos, le cortan la nariz y las orejas, y Surpanaka se vuelve con Ravana, su hermano, y ahí como estaba despechada le dijo, mira, estos son cualquiera, estas personas me han atacado, que yo soy una mujer indefensa, pero he visto para ti una gran mujer que es Sita Devi. Bueno, entonces ahí Ravana también le llena la cabeza a la hermana y quiere raptar a Sita Devi, a la esposa de Dios, ¿no? En este mundo ocurren cosas horribles cuando pasa eso, entre seres humanos, qué decir cuando raptan a la esposa de Dios, ¿no? O sea, bueno, mismo en la batalla de Kurukshetra, Draupadi también, cuando culpa de los que la maltrataron, fue su destrucción, ¿no? Por hacerle daño a una persona tan pura, ¿no? Finalmente. En este caso, Sita Devi es la diosa de la fortuna, ¿no? Entonces, bueno, pero yo me estaba salteando ahí, volvemos para terminar. Entonces cuando Kaikeyi va y le dice a Dasharat, mira, en realidad quiero ahora que me des las bendiciones, y es que pongas a Bharata, como me estaba todo listo para que Rama sea coronado, yo quiero que Bharata sea el rey, tu hijo, Bharata. Y que Ramachandra sea exiliado del bosque, no que no sea el rey nada más, que sea exiliado, que se vaya. Y claro, ocurren tantas en este poema épico, ¿no? Tantas cosas como que Lakshman enfurece y quiere matar a Dasharat, a su padre, ¿no? Porque dice, este viejo ya está viejo y enloqueció, ¿no? Y claro, si nosotros lo pensamos de una manera fría, es un poco cruel. Por eso decimos que todas las historias estas, si no las tomamos desde el punto de vista espiritual, como deben ser, son raras, porque son crueles también. Pero no son crueles, son pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Tenemos que recordar que Krishna, Dios, es absoluto. Y todas sus expansiones, todo lo que él hace, y sus propios devotos son absolutos también. Tal vez no el cuerpo, obviamente, ¿no? Pero lo que hay dentro, el alma, somos eternos sirvientes de Krishna, ¿no? Pero bueno, sea como sea, Dasharat tuvo que cumplir. No es que Dasharat dijo, bueno, me voy a hacer el tonto porque en realidad hay un bien superior y es que Ram sea el rey. Incluso Maharaj Pariksit podría tranquilamente, porque de ahí venimos, ¿no? Comentamos que de lo que estamos leyendo acá fue narrado por Shokadeva Goswami, Maharaj Pariksit, que le dijo, te lo narro apenas nada más porque tú ya conoces bien esta historia. Por eso en el Bhagavatam figura solamente ahí 2 capítulos nada más de Rama. Entonces, bueno, Dasharat cumplió con su palabra. Este es otro ejemplo del Ramayana, de esta historia, de cómo nosotros tenemos que cumplir con la palabra. Claro, se pone difícil, obviamente, pero no importa. Como también citamos recién a Krishna como Baba Grahi Janardhan,
que Él ve la intención, no lo que le damos. Porque si Él va a ver lo que le damos, no hay nadie que pueda salvarse, porque como Él, nadie puede llegar ni siquiera cerca. Krishna es, recién Prabhupada lo cita acá, ¿no? Advaita Machuta Manadi Manantarut. Advaita no tiene dualidad, es primero sin segundo, o sea, ni siquiera hay un segundo para Krishna, ¿no? Entonces, Él por eso se llama Baba Grahi Janardhan, que Él acepta la intención que nosotros, con la cual le damos las cosas, ¿no? Bueno, entonces Dasarat dijo, está bien, no tiene más sentido en mi vida, así que abandonó el cuerpo. Dejó que su hijo Bharata tampoco, Bharata estaba en una gira de conquista. Y cuando vuelve le dan la noticia que iba a ser el rey, y nosotros qué hacemos, si vienen y nos dicen, te contrataron de ese trabajo, vas a ser el mejor, no sé. Él un poco más que se quiere morir y quería renunciar, quería también matar a Dasarat, matar a su madre. Dijo, tú no eres mi madre, es un demonio. Esto nos enseña a que como Krishna, como la espiritualidad está primero sobre todas las cosas, porque ellos sí podían decir, yo soy el rey, voy a tener un reino ahora, no como ayer hablábamos con mi hijo acerca de la lujuria que no tiene límites y cómo los políticos no tienen límites y como ellos ya están muy controlados por esa lujuria de más poder, más dinero, más poder, sobre todo poder, ¿no? Más y más poder. Y mueren incluso en guerras. Bueno, antes también, ahora estamos hablando de ahora, que ahora ni siquiera mueren en guerras. Ahora mandan matar, ¿no? Yo recuerdo una canción de Pedro y Pablo acá en Argentina, no sé, de los 80, 70, 80, no sé. Pero recuerdo que decía, manos duras que matan, o manos finas que mandan matar, ¿no? Bueno, ahora son todas manos finas. Incluso los grandes políticos, ninguno va a la guerra, ninguno. Mandan a los demás, ¿no? Aunque parezcan malos, aunque sean malos realmente, ¿no? Son muy malos, pero son cobardes, muy cobardes, ¿no? Entonces son cobardes para gobernar. ¿Y cuál es la primera cobardía que uno ve en los políticos y en nosotros mismos? La capacidad del control de los sentidos. Esa es la cobardía más grande que, o sea, no digo cobardía, sino la debilidad más grande. Esto está muy detallado en cuanto a los chatras en Muchukunda, el pasatiempo de Muchukunda en el Krishna Book. Muchukunda era un rey tan poderoso que él lo llamaban los semidioses. Al principio hicimos toda una introducción para nombrar lo poderoso de este malvado Ravana y dijimos lo poderoso de los semidioses, que un ser humano no representa nada. Sin embargo, este Muchukunda era un rey terrestre que era llamado por los semidioses para pelear en sus batallas, de tan poderoso que eran. Estaba acá en la tierra. Me da risa pensar el decir esto porque hay un programa, ¿cómo es que se llama? Alienígenas ancestrales, algo así, que hace muchos años le presté atención a uno que tiene todos los pelos parados, así, Giorgio, no sé cuánto, y él hablan de estas cosas, y yo digo, si ellos supieran esto, ¿no? Si ellos supieran esto, ¿no? Porque hablan de que seguramente el ser humano viene de los extraterrestres y todas sus teorías. Bueno, Muchukunda era un terrestre que lo llamaban los alienígenas para pelear con ellos, ¿no? En otras eras. Bueno, pero lo que yo quería decir es que este Muchukunda era un chatra tan poderoso al nivel de los semidioses, o el propio Arjuna, que peleó contra el señor Shiva una vez, incluso. Bueno, esa es otra historia que está en el Mahabharata. Entonces ocurrió de que este Muchukunda, que finalmente tuvo el encuentro con Krishna, porque, bueno, me estoy yendo de historia, pero es tan atractivo, que Muchukunda peleó, cuando se iba a pelear con los semidioses, él volvió después, pero ya el tiempo pasó, porque un año en el planeta de los semidioses son miles de años acá, ¿no? Entonces, cuando él volvió ya no había ningún familiar, ya la humanidad se había degradado, eran mucho más bajitos, chiquititos, pero bueno, finalmente fue un arreglo para que viera a Krishna en una cueva. Entonces, la bendición que le dieron los semidioses, los semidioses le dijeron que le pida una bendición. Y él dijo, bueno, la bendición que pido es que me dejen dormir tranquilo, ahora quiero descansar. Porque si bien él era muy poderoso, no tenía el aguante de los semidioses, ¿no? Que ellos luchan y ya está, y después vuelve. Él tenía todo ese poder de luchar, pero quedaba muy cansado. Entonces, denme la bendición de dormir. Entonces los semidioses le dijeron, bueno, te vamos a dar la bendición de que te metas en una cueva, te duermas profundamente, y si alguien te molesta o te despierta, que lo puedas quemar con tu mirada. Y así fue donde un demonio se escondió en la cueva persiguiendo a Krishna y pateó a Muchukunda, y así fue como Muchukunda lo quemó con la mirada, y eso es todo para poder ver a Krishna. Y ahí, viendo a Krishna, le dice esto de lo que estábamos hablando recién,
de que él dijo, yo soy un kshatriya tan poderoso que hice todo esto que contábamos recién, sin embargo, cuando vuelvo a mi palacio, estoy subyugado a mis reinas, tengo que hacer lo que ellas quieren. Y lo mismo pasó con, mismo con Sita Devi, porque ella buscaba un demonio, Maricha, se había convertido en un venado dorado, y atrajo la atención de Sita Devi, y entonces Ramachandra salió a buscar ese venado dorado para satisfacer a su esposa. Y ahí ocurrió todo lo demás, que también es muy largo. Pero bueno, Ravana sucumbió ante la belleza de Sita. Y bueno, y entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Entonces cuando Bharata vuelve, no podía querer tampoco. Y bueno, finalmente Ram los calmó a todos y dijo, no, vamos a ir al bosque, porque es otra enseñanza, ¿no?, de esta historia. Es cumplir con el deber. Lo que mi padre me diga es sagrado para mí y seguramente algo habrá atrás de todo, ¿no? Así que, bueno, ya se pasó la hora. ¿Sí? No sé si habrá algún comentario, alguna pregunta. Es una historia atrapante, atractiva y, bueno, muy larga, obviamente, pero nos enseña muchas cosas, como dijimos recién, nombramos algunas, podríamos nombrar muchas más. Pero básicamente lo que yo saco es como la lealtad, por un lado, y la misericordia de Dios, como Krishna le busca la vuelta para ayudarnos, ¿no? Entonces, en esa ayuda, como decíamos, y lo cita acá Prabhupada en el primer texto que leímos de Srimad Bhagavatam, en el significado, de cómo él viene con esa forma de ser humano para proteger a los semidioses, para poder matar a este demonio que estaba invadiendo todo el universo, ¿no? Y pasan tantas cosas, que después Hanuman, el rey mono, que también lo veneran, ¿no?, como el sirviente más íntimo del señor Ramachandra. Incluso en los pasatiempos del señor Chaitanya también tenemos muchísimas historias. Para terminar voy a dos que me recuerdo ahora, muy mínimas, sí. Una es que de los 6 Goswamis de Vrindavan había uno que era el hermano de Rupa y Sanatan Goswami, Anupam, que falleció, que era el papá de Jiva Goswami. Él era un seguidor del señor Ramachandra. Entonces, Rupa Goswami y Sanatan Goswami lo molestaban siempre de una manera trascendental, ¿no? Deja de adorar a ese Ram y adora a Krishna, que eres la suprema personalidad de Dios. Entonces Anupam era tan humilde, bueno, Rupa y Sanatan Goswami también, extremadamente humildes. Hay otros pasatiempos que nombran esto. Sin embargo, como un juego lo hacían, pero él se tomaba tan a pecho porque él amaba a Rama más que a Krishna. Y entonces él, así de una manera un poco fingida, les dice, bueno, está bien, voy a adorar a Krishna más que a Rama. Pero después va ante Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Krishna, que es Rama, que es Krishna y Radha juntos, y le dice, ¿no? En realidad, tengo una pena tan grande en mi corazón porque quieren que adore a Krishna mis hermanos, que son tan avanzados, y yo amo a mi señor Rama, ¿no? Y entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu lo abraza y le dice, tú realmente entendiste. ¿Cómo es? Porque nadie te puede sacar tu amor por Rama, así como nadie nos puede sacar el amor por Dios. Estemos en la religión que estemos, si somos honestos, tolerantes, pacientes, nadie nos puede sacar del corazón. Alguien, como dicen los poetas mundanos, ¿no? Alguien puede matar nuestro cuerpo, pero nuestras ideas no se mueren, ¿no? Pero las ideas tienen que ser ideas espirituales, de entender, bueno, a la Suprema, a Krishna como la Suprema Personalidad de Dios, en cualquiera de sus aspectos también. Bueno, y el otro pasatiempo con el señor Chaitanya, que tiene que ver con un seguidor de Ramachandra. Me estoy acordando de más, pero voy a citar nada más para cerrar. Georgie López, muchas gracias a ti, gracias a vos por estar. Y es que el señor Chaitanya, en sus giras de prédica en el sur de la India, se encuentra con un brahmana que lo atiende y le da de comer, ¿no? Y era un seguidor de Ramachandra. Y entonces él le cocina para el señor Chaitanya, ofrece a sus deidades de Rama y Sita Ram y le da el prasadam al señor Chaitanya. El señor Chaitanya toma el prasadam, pero ve que el brahmana no está comiendo y que estaba pesadumbrado y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás comiendo? Me dejas solo comiendo. Entonces el brahmana rompe en llanto y dice, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a comer si este demonio Ravana raptó a mi querida madre del universo, Sita Devi, ¿no? Y entonces el señor Chaitanya sonrió y le dijo, no, quédate tranquilo, ¿por qué?
porque en realidad lo que Ravana raptó fue Maya Sita, una Maya ilusoria que fue creada. Jamás nadie puede tocar, jamás, a la diosa de la fortuna, solamente el Señor Krishna. Nadie puede tocar jamás a la diosa de la fortuna, ¿no? Y después se va, el Señor Chaitanya, cuando se va y en un templo encuentra un manuscrito donde encuentra la Brahma Samhita, el quinto capítulo de la Brahma Samhita que recitamos y que Prabhupada también lo citó acá, y encuentra ahí en donde se explica en un manuscrito y se lo muestra, vuelve, ¿no? Muy compasivo el Señor Chaitanya, nuestras almas, vuelve y lo tranquiliza y le dice, es como yo te decía, mira, acá está la Shastra. Por eso siempre decimos que tenemos que tener Guru, Sadhu y Shastra, ¿no? Para comprender la verdad absoluta, ¿no? O tratar de comprenderla. Así que bueno, muchas gracias por todo, gracias por estar. Hare Krishna, feliz Ram Navami. Y bueno, ojalá que el Señor Ramachandra nos bendiga hoy y siempre para seguir adelante en esta tarea de tratar de ser felices y de tratar de volver felices a los demás, especialmente en conciencia de Krishna, ¿no? Así que para que nos bendiga de cómo poder hacer eso, cómo tener la capacidad de controlar nosotros mismos, de ser felices nosotros mismos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Aunque, y bueno, si no lo tenemos, pero tenemos la intuición de darlo por las enseñanzas o por lo que sea, ¿no? Entonces vamos a ir cultivando eso y Krishna, el Señor Rama, nos va a manifestar esta cualidad de poder transmitirlo. Por último, Rama significa la fuente de donde todo el placer emana. Así que si nosotros estamos buscando placer en este mundo, como dice George Harrison en la introducción del libro Krishna, la fuente del placer, que él mismo le donó a Prabhupada el dinero para editarlo, él dice, todo el mundo está buscando a Krishna. Y así es de una forma u otra, ¿no? Entonces todo el mundo está buscando el placer, por eso todo el mundo está buscando a Rama. Y el placer máximo es Rama. Los demás placeres sí van a venir y se van a ir, pero el placer de Rama nunca se va a ir, ¿no? Y queda en el corazón, eso está avalado por la Shastra, podríamos hablar también del primer canto de Srimad Bhagavatam, pero sería muy largo. Así que bueno, muchas gracias, Hare Krishna, gracias por estar. Feliz Ram Navami, Srila Prabhupada, Ki Jai, Gaur Premanande, Hari Bol, Hare Krishna.